Desde el vientre materno y durante el resto de nuestras vidas, las células cumplen un ciclo continuo y repetitivo, que no solamente determina cuándo deben metabolizar y dividirse, sino también cuándo deben dejar de funcionar. Este ciclo puede explicar por qué aparentemente las neuronas no se dividen y la aparición de los tumores cancerígenos. Hoy veremos qué es el ciclo celular. La célula solamente puede estar en dos etapas, una en cada momento, no las dos al mismo tiempo. O bien está en interfase, que es la etapa donde ella se encuentra metabolizando sus productos, y es en esa etapa donde al microscopio podemos observar todas sus organelas, su núcleo y su citoplasma. La otra fase es la división celular, donde no vemos ninguna de las organelas que ya conocemos y es donde el núcleo va a desaparecer y van a comenzar una serie de cambios que van a permitir que la célula se duplique. Lo cierto del caso es que, como dije, la célula o está en interfase o está en división celular. Nunca puede estar en las dos etapas al mismo tiempo. Eso lleva a lo siguiente: ¿cómo entonces sabe la célula cuándo debe estar en interfase y cuándo debe estar en división celular? Pues la respuesta está en el ciclo celular. ¿Qué es eso? Podemos decir que se trata de un proceso, es una serie de pasos y por lo tanto hay un orden. Y como hablamos de un ciclo, hay una repetición en el tiempo, es decir, esas fases van a estar continuamente volviendo sobre sí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir allí? Bueno, vamos a tener que la célula, por un lado, va a crecer, va a metabolizar, que es lo que hace en la interfase, y por el otro lado se va a dividir, dando origen a sus células hijas. Y hay que tener en cuenta que cada célula hija que nace, a su vez va a iniciar su propio ciclo celular. Y por eso se dice que es una cadena continua, porque cada célula va teniendo su ciclo celular a medida que va apareciendo, y así sucesivamente. Podría decirse que el ciclo celular es como una suerte de reloj biológico de la célula que le dice qué debe hacer en cada fase y en un orden específico. Vamos a ver justamente cuáles son esas fases del ciclo celular. Durante el ciclo celular vamos a tener que las células que lo componen se encuentran en etapa proliferante y dichas células van a recorrer en el ciclo, en su interfase, una serie de etapas que se suceden una tras otra. Tenemos que la primera etapa, G1 o GAG1, es donde la célula va a metabolizar y también va a replicar su ARN. La fase G1, donde ya sabemos que hay células proliferantes, puede tener en algunos tipos de células un desvío, y ese desvío va a hacer que las células pasen de proliferantes G1 a una fase llamada G0, donde se les va a llamar células quiescentes. Se dice así porque están fuera del ciclo y esto va a ser por un periodo de tiempo que, dependiendo del tipo de célula, puede ser de meses o inclusive años en algunos casos. Puede ser también que esa célula que está quiescente, una vez que es reactivada por hormonas y activadores especiales, regrese a el ciclo G1 y por lo tanto recupere su capacidad de proliferante, o puede ser que ese regreso tarde demasiado tiempo, como en el caso de la siguiente célula, las neuronas. Había una creencia hace varios años atrás que decía que las neuronas no se dividen. Hoy en día se sabe que ellas sí pueden dividirse, porque como células al fin tienen su ciclo celular. Solo que ellas son una de estas células que se salen del ciclo hacia la fase quiescente. Y el detallito es que en esa fase quiescente duran casi todos los años de la vida de un ser vivo. Es decir, mucho antes de que ellas puedan regresar a la etapa proliferante, lo más seguro es que esa persona se haya despedido de este mundo. Por lo tanto, no hay la posibilidad de ver cuándo se dividen, pero sí tienen la capacidad de hacerlo.
Otro tipo de célula que también da este desvío para quedarse tranquilita un rato son los ovocitos. Ellos en vida intrauterina, durante la profase 1 de su división celular, salen del ciclo celular a una etapa quiescente, donde se quedan precisamente quietecitos hasta reactivarse en el momento de la pubertad. Es decir, estamos hablando de años, porque lo que conté hace ratito ocurre en vida intrauterina, mientras que ese feto está en el vientre de su madre y se reactiva la célula para volver a su ciclo. Es cuando esa chica alcanza su pubertad, dependiendo de los países, a los 11, 12 o 13 años. Entonces, eso es lo que sucede con esta etapa quiescente. La siguiente etapa es la fase S, donde va a ocurrir la síntesis del ADN dentro del núcleo. Luego la fase G2 o GAG2, en la cual se producen una serie de enzimas que van a chequear que la anterior etapa haya sido correcta, aunque a veces pueden ocurrir algunos pequeños accidentes. Luego de esta etapa va a venir la más corta del ciclo, que es la fase M o de mitosis, y en ella se va a caracterizar por tener 4 etapas secuenciales, a saber, profase, metafase, anafase y telofase. En una célula somática, es decir, las células que conforman los tejidos del cuerpo, el ciclo celular va a tener en promedio la siguiente duración. Vamos a tener que su etapa G1 va a durar aproximadamente 9 horas. Se dice que de 6 a 12 horas. Estos valores son relativos. En promedio serían 9, pero hay que tener en cuenta que tiene un límite menor de 6 y un máximo de 12. La siguiente etapa, S, tiene un promedio de unas 10 horas. 10 a 11 horas según algunos textos. La etapa que viene a continuación, que es la G2, tiene una duración de 4 horas y media. Y la etapa de división celular o M dura 30 minutos. Si sumamos en promedio, una célula somática por mitosis tiene un ciclo celular de 24 horas. Es decir, de acuerdo a esto, cada día de tu vida, las células de tu cuerpo, ponte de la piel, del cabello, se están renovando a través de este ciclo celular. Pero en el caso de una célula sexual, como por ejemplo el ovocito, y esto es contigo, mi querida amiga, el ciclo entonces va a tener una duración distinta, porque ya sabemos que la etapa G1 puede durar 11 años. Si le sumamos el resto de las etapas, entonces para un ovocito su ciclo celular podría ser de 11 años, 15 horas en promedio. Esto es lo que explica, mis amigas, por qué razón el óvulo, una vez que ya está madurado, es una célula que con el tiempo, a lo largo de los años, por esa larga madurez que tiene, puede traer problemas si la mujer decide tener descendencia ya después de los 38 o 40 años, en el sentido de que aumentan las probabilidades de problemas de alteraciones genéticas tipo síndrome de Down. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, esto se ha podido controlar un poco, pero siempre está ese riesgo. En el caso de la célula sexual espermatozoide, el tiempo de duración del ciclo se acorta porque en vez de durar la fase G1 unos 11 años, en realidad no ocurre así porque en el espermatozoide no hay esa detención. Y el ciclo celular es aproximadamente de unos 60 días, es decir, unos 3 meses. Hombre, tenía que ser, dirían mis amigas. Continuamos. En el ciclo celular hay algo que es importantísimo, que se llama límite de Hayflick. ¿Y qué significa esto? Significa que una célula solamente puede experimentar divisiones por mitosis solamente hasta 50 veces. Después que llega a ese límite, el número 50, y que es el límite normal, ella no podrá dividirse más. Es decir, la división celular por mitosis tiene justamente un stop, no es algo continuo. ¿Y por qué razón ocurre esta limitación? Sencillo, los cromosomas, ellos tienen en sus extremos, como en este caso de la imagen que estamos viendo, se ha sombreado en azul los extremos. En esa área ellos tienen algo que se conoce como los telómeros, que se van a encargar de regular cuántas veces el cromosoma va a dividirse, porque a medida que él va cumpliendo el ciclo,
por cada vuelta ese telómero va a irse acortando, como vemos en las imágenes que van en dirección de la derecha. Y cuando ya ese telómero es muy pequeño, eso indica que ya ese cromosoma no se va a poder dividir y por ende la célula tampoco. Esto es lo que establece el límite de Hayflick. Si el telómero ya se acorta demasiado, ya la célula no se podrá dividir y se ha calculado que eso es unas 50 veces por cada célula somática. Esto es la razón por la cual existe el cáncer. Es decir, en las células cancerosas los telómeros no se acortan, sino que es al revés. Por cada división se alargan y por lo tanto la célula se va a dividir y dividir y dividir de manera incesante. Se dice que se transforman en células inmortales, entre comillas, y es por eso que el cáncer se caracteriza por ser un tumor, una masa de células en desorden, descontrolada, y ya sabemos los demás problemas. Esa es la razón en términos básicos. Ojo, lo cierto del caso es que cuando una célula ya su división celular alcanzó el límite de proliferante, va a pasar a una nueva etapa en la cual se la llama senescente, es decir, es la etapa de envejecimiento, donde ella, al no poderse dividir, simplemente se queda metabolizando, pero obviamente al no tener esa renovación, ella va a envejecer, entra en eso que pudieran llamar una jubilación celular. Pero como todo lo que envejece, algún día sus días felices se acaban y recibirá esta visita de la muerte celular. Así es la vida. Con este final feliz los dejo. Gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad.